Muy buenos días, hermanitos. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios acerca de la Watchtower. El tema de hoy es bastante fuerte. De hecho, el título que le hemos puesto es ¿Exige sangre Jehová? Yo creo que ya ustedes están dándose cuenta a qué se refiere, ¿no? Por aquello de que la Watchtower enseña de que Dios prohíbe las transfusiones de sangre. Eso lo enseña la Watchtower, eso lo aplican los testigos de Jehová, al grado tal que para ellos es preferible dejarse morir que transfundirse sangre. ¿Sí? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, pues, a ver, ¿es verdad? ¿Es bíblico que Dios prohíbe las transfusiones de sangre? ¿Es bíblico que la persona se deje morir o dejen morir a la persona sin transfundirle sangre, sin tratar de salvarle la vida? ¿O eso es derramamiento de sangre? ¿Ve? Entonces, para empezar con este tema que es muy, pero muy delicado, lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta todos es, vamos a hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Mire, cualquier diccionario se lo va a aclarar. En el diccionario que yo tengo dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. O es la coincidencia entre una afirmación y la realidad a la que dicha afirmación se refiere. En síntesis, ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que usted está afirmando y que está de acuerdo con los hechos o que está de acuerdo con la realidad que usted está diciendo. Quiere decir que lo que usted enseñó ayer como verdad, hoy tiene que ser verdad, mañana tiene que ser verdad y eternamente tiene que ser verdad. La verdad, no lo olviden jamás, la verdad es inmutable. La verdad no cambia. ¿Por qué no puede cambiar la verdad? Porque el día que la verdad cambie, deja de ser eso, deja de ser verdad. De hecho, mire, Jesucristo dijo, cuando orándole al Padre le dijo, tu palabra es la verdad. Entonces, si la palabra de Dios es la verdad, ¿qué nos está diciendo? La palabra de Dios es una. Fue la misma ayer, hoy, mañana y siempre. La verdad no puede cambiar. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bueno, si Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, le creemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es uno, ayer, hoy, mañana y siempre. Jesucristo jamás va a cambiar. Entonces, tomando en consideración esto, que la verdad es inmutable, que no puede cambiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a recordar cositas. De hecho, ya en los anteriores estudios hemos hablado de las cosas que enseñan como verdad la Watchtower, pero que no son verdad. Recuerdan de que ellos creían en la cruz y esa era la verdad que enseñaban en un tiempo. Después de 60 años empezaron a enseñar que Jesús no murió crucificado y esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que enseñaron antes o la que enseñan ahora? Una de las dos es mentira. El problema es que ambas las enseñaron como verdad. Y como esas muchas, ¿no? Yo quiero nombrarles antes de empezar con la cuestión de la sangre, recordar un poquitico del pasado de la Watchtower. Un poquitico nomás, para que las personas que están estudiando la Biblia con los testigos de Jehová lo sepan. Porque yo estoy seguro que a la gente que están estudiando hoy en día con los testigos de Jehová no les muestran, no les enseñan esto. A ver, las vacunas. Vamos a hablar un poquitico de las vacunas. Las vacunas fueron inventadas por allá en 1790 y dale, ¿cierto? Pero a principios del siglo XX, pues a ver, los estudiantes de la Biblia, los que hoy se llaman testigos de Jehová, pues ellos no tenían nada que ver con las vacunas, se vacunaban y como si nada. El segundo presidente de la Watchtower, el señor Rutherford, Joseph Rutherford, él empezó a hablar acerca que las vacunas no eran correctas. Ellos que dijeron, mire, yo le tengo hasta las revistas que dijeron eso. La Golden Age, ¿no? Así se dice. Golden Age, para los que saben su inglés, Golden Age. Entonces, esa revista es la de Despertar. La del 4 de febrero de 1931 dijo que la sangre humana es santa y que las vacunas son sangre animal. Por lo tanto, no se puede vacunar a la persona. ¿Por qué? Porque le contamina la sangre y deja de ser santa. O sea que es antibíblico. Ellos dijeron que era antibíblico las vacunas.
Yo les nombro una sola revista, son una cantidad de revistas porque fueron cantidad de años en los que ellos impidieron que los testigos de Jehová se vacunaran. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Así como por arte de magia les bajó un espíritu que no es el Espíritu Santo. Recordemos que ellos no creen en el Espíritu Santo. Entonces les baja el Espíritu Santo y les dice que no, que las vacunas no tienen ningún problema, que sí son viables. De hecho, ellos se vacunan y se van a seguir vacunando como lo hacemos nosotros. El problema que hay aquí es que mientras estuvo la prohibición de la vacuna, muchos murieron, muchos testigos de Jehová murieron por no vacunarse, ¿cierto? Se contaminaron y ¿qué pasó? Murieron. ¿A quién cree que le van a cobrar esas vidas? A la Watchtower. ¿Por qué? Porque ellos enseñaron como verdad que era prohibida la vacuna. Ahora enseñan como verdad que sí es buena la vacuna. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? Pero mientras fue la verdad, la prohibición, murieron muchos. Miren, hermanitos, eso se llama derramamiento de sangre. Y esas personas, esas almas van a ser vengadas. De eso se encarga Dios, y de eso no se va a encargar ningún hombre. Porque como la Watchtower enseña de que no hay ningún juicio, se van a llevar su gran sorpresa, porque sí van a ser juzgados y se les va a cobrar esa sangre derramada. Tiempo después empezaron con el problema con los trasplantes. En un principio no tenían problemas para hablar de trasplantes. Pero mire, en la atalaya del 15 de abril de 1968, dijeron que los trasplantes eran canibalismo, que cuando una persona recibe un órgano de otra persona, eso es canibalismo. Tener un órgano que no es de uno, de otra persona, es como que lo hubiera ingerido. Entonces es canibalismo. ¿Ve? Miren, empezaron ya, esa es la verdad que ellos enseñaron. En la despertar del 8 de septiembre del 68 volvieron y hablaron del tema y volvieron y lo sostuvieron, canibalismo. Canibalismo. Entonces muchos testigos de Jehová que necesitaron un trasplante de un órgano prefirieron morirse antes de aceptar el órgano. Y lo peor, personas que necesitaban un órgano y que un testigo de Jehová se lo podía donar, pues no se lo donó. ¿Por qué? Porque era canibalismo. Entonces ni rajaron ni prestaron el hacha. ¿Por qué? Por la verdad. Pero ¿qué pasó? En la atalaya del 15 de septiembre de 1980, ya dijeron que no era canibalismo, que ya les bajó otra vez ese espíritu raro que les baja, y les dijo, bueno, ya, les aclaró que no era canibalismo. Y de ahí para acá ya aceptan ¿cómo se llama? Los trasplantes y todo, común y corriente. Entonces, ¿cuál era la verdad? La que era canibalismo o ahora que no es canibalismo. Porque ambas las enseñaron como verdad. Ambas las enseñaron como verdad. Entonces, ¿cuántos murieron? Murieron muchos testigos de Jehová y dejaron morir a otros por no donarles un órgano. Esas almas, esa sangre derramada, ¿ustedes creen que Dios no la va a cobrar? Claro que sí la va a cobrar, porque eso es derramamiento de sangre. Y entonces ellos nunca han aceptado que se han equivocado. Siempre se han basado en Proverbios capítulo 4, versículo 8. Los invito a que lean en su casa todo el capítulo 4 de los Proverbios. En el Proverbio 4, 18 dice más o menos que la luz se va haciendo más clara con el día, que bueno, que sí, que tal, hasta que llega el día, que Dios les está dando luz cada vez y que por eso es que se van aclarando las cosas. Una cosa es que se aclare, otra cosa es que se cambie. Ellos cambian una verdad por una mentira y una mentira por una verdad, ¿cierto? Entonces, en eso se basan, pero es un texto sacado de contexto, porque todo el capítulo 4 de los Proverbios lo que viene hablando es de cómo comportarse. Léanlo, para que vean que hablan es del comportamiento que debemos tener para estar bien con Dios, cómo nuestra vida se va haciendo cada vez más clara en la medida que le cumplamos los estatutos a Dios. Léanlo para que vean que no les estoy engañando. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son los argumentos de la Watchtower para negar la transfusión de sangre? Bueno, son una cantidad de textos. ¿Por qué? Porque se basan en lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de la sangre? De la prohibición de comer sangre. De eso habla la Biblia, de la prohibición de comer sangre. ¿Bien? Pero cuando se habla de prohibir de comer sangre, es de comer sangre animal. En ninguna parte se habla, se toca lo que es la sangre humana. Y ellos dicen de que la transfusión es una manera de ingestión. Pues ahí están ustedes para que vayan y le pregunten a un médico si ingerir es lo mismo que transfundir.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que usted come va al trato digestivo y es digerido y punto. La sangre, así como entra, se queda porque es eso, es sangre. Es sangre, no se digiere, no cambia, sigue siendo sangre. Ahora, ellos se basan en todos los textos que hay en el Antiguo Testamento, en lo que todo el que coma sangre será cortado del pueblo. Miren, pudiéramos leer 20, 30 textos que aparentemente los apoyarían, pero yo quiero que leamos ahí únicamente un texto, Levítico capítulo 17, versículo 10. Ustedes los allá, los que tengan la Biblia católica, los que tengan la Reina Valera, que es protestante, ¿qué es lo que van a leer? En sí lo que nos interesa, dice, porque todo el que consuma sangre y que coma sangre, sea judío o sea residente forastero, será cortado del pueblo, o sea, será destruido, será muerto, bueno, como lo quieran llamar. La Reina Valera dice, todo el que coma alguna sangre, ¿cierto? No está mal dicho, porque puede ser la sangre de un toro, de un ovejo, de un ave, lo que sea. Pero se los voy a leer, ese texto Levítico 17:10, aquí en la Biblia de los Testigos de Jehová. Se lo voy a leer en la Biblia de los Testigos de Jehová para que ustedes vean cómo cambian la escritura. ¿Para qué? Para poder enseñar lo que ellos enseñan. Mire, Levítico 17:10 en la traducción del Nuevo Mundo dice: en cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma, oigan lo que dice acá, cualquier clase de sangre, no olviden eso, cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre y verdaderamente la cortaré de entre su pueblo. ¿Sí notaron la diferencia? En todas dice que el que coma sangre será cortado, listo, será eliminado. Pero es que aquí ellos dicen cualquier clase de sangre, que el que coma cualquier clase de sangre. Y al estudiante le leen este texto y le dicen, vea, ¿se da cuenta que es cualquier clase de sangre? Ahí está incluida las transfusiones, porque cuando dice cualquier clase de sangre está tocando la sangre humana. Ese texto no lo dice sino la traducción del Nuevo Mundo. Eso no lo dice ninguna otra Biblia, lo dice de esa manera. Es un texto acomodado a la manera de ellos. ¿Para qué? Para que ellos crean en que es cualquier clase de sangre, incluyendo la humana. El otro punto por el cual ellos no aceptan la transfusión de sangre, para serle fieles a Jehová. Mire, ¿cómo le demuestra el testigo de Jehová a Jehová que son fieles? Bueno, se le enferma el paciente, se le enferma el pariente, el ser querido y necesita la transfusión. No, hay que dejarlo morir. No le podemos poner sangre porque ofendemos a Jehová. Entonces, si se muere por no transfundirle sangre, ¿qué fue lo que hicieron? Le demostraron a Dios que eran fieles. Imagínense ese punto de vista y les voy a mostrar lo falso que es eso más adelantico, ¿cierto? Ya como no tienen mucho argumento bíblico, entonces ya que te hablan, que no, que con las transfusiones, que la transmisión de enfermedades, que la hepatitis B, que bueno, toda aquella cuestión, aquella parafernalia que le meten, ¿cierto? O sea, terror, siembran ese el terror. Ahora, para que entendamos nosotros por qué se prohibía la sangre en la antigüedad. Yo quiero que entendamos esto así, brevemente. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es simbólico. Eso era simbólico. Lo hicieron físico, si es verdad. No comían la sangre. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué era lo que pasaba? Mire, pasó que allá en el paraíso, en Edén, como dicen los testigos de Jehová, pasó que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese palito que estaba allá en el medio del jardín, porque morirían. Ellos comieron de ese arbolito. Y la pregunta del millón es, ¿se murieron inmediatamente, comieron del arbolito? No, no se murieron. Siguieron viviendo. De hecho, dice la Biblia que siguieron teniendo hijos e hijas y Adán murió, creo que fue de 935 años. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Ahí lo que pasó fue que se rompió esa unión, ese vínculo entre Dios y el hombre, ¿cierto? Esa vida que Dios le ofreció al hombre al lado de él, ese vínculo se rompió. Esa comunión, esa común unión entre Dios y el hombre se rompió. De hecho, el hombre pierde el derecho a vida eterna, perdió el derecho a vida eterna. Por eso, cuando Dios lo echa a Adán y Eva de ahí pues de Edén, ¿cierto? Del paraíso, como usted lo quiera llamar. Usted lo pueden leer en el capítulo 3 del libro de Génesis, está ahí todo completico. El versículo 22 dice, ¿por qué los echan del paraíso? Dice que para que no comieran del árbol de la vida
Y entonces así vivieran eternamente. No podían vivir eternamente porque habían pecado. Ya no existía esa comunión con Dios. Pero aquí viene lo hermoso. Dios arregla la situación. ¿Cómo arregla la situación? Manda a su Hijo. Y por eso, perdón, antes de que mande a su Hijo, por eso es que ellos no pueden comer sangre. Porque en la sangre está la vida. Entonces, como ellos no podían tener vida eterna, no podían comer sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Así lo dice la Biblia claritamente en todos aquellos textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo soluciona Dios el problema? Manda a su Hijo. ¿A qué mandó a su Hijo? A que nos devolviera el derecho a vida eterna. ¿Y cómo nos devuelve el derecho a la vida eterna Jesucristo? Con su sangre. Cuando Jesucristo derrama su sangre en el último sacrificio que se hizo, con sangre nos devolvió la vida eterna. Por eso la sangre significa vida, la sangre es la vida. Porque con la sangre de Jesucristo se nos devolvió el derecho a la vida eterna que se había perdido allá en el paraíso. ¿Cierto? Por eso es que Jesucristo dice en Lucas capítulo 22, 19 y 20, ¿se acuerdan? Cuando Él instituye la Eucaristía, que Él no cree en los testigos de Jehová. Cuando dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. El que beba este vino, bebe mi sangre. Mire, ahí automáticamente se desaparece aquello de la prohibición de la sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él muere, justo cuando Él muere, dice que en la misma cruz cuelga la ley, la que enseñaba eso de no consumir la sangre. Ahí cuelga la ley. Entonces, ahí cuando Él muere, cuando Él derrama su sangre, con esa sangre que nos dio la vida, eso fue lo que nos dio Jesucristo a nosotros con su muerte, con derramar la sangre, con derramar la sangre. ¿Qué fue lo que nos dio? La vida. Entonces ahí ya Jesucristo, ¿qué nos está mostrando a nosotros? ¿Que sigue la prohibición? No. Ahora, ¿cómo lo reconfirma? ¿Cómo lo reconfirma el mismo Jesucristo? Mire que Jesucristo aquí en la Biblia, vámonos a abrir nuestra Biblia ahí en Marcos capítulo 7. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 7 y vamos a leer desde capítulo 7, vamos a leer desde el 14 hasta el 20. ¿Cierto? Hoy el tema va a ser largo, probablemente no lo vamos a concluir hoy, probablemente no lo vamos a concluir, pero es que es muy importante que quede clarito, que quede bien claro. ¿Por qué? Porque esto es vida o muerte. Aquí, o tiene la razón Dios, Jehová. Recuerde que yo nombro Jehová porque estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo. Recuerde que para nosotros sabemos que es Yahvé, ¿cierto? Pero aquí vamos a leer y vamos a ver cómo el mismo Jesucristo, desde antes de morir, ya empezó a desaparecer ese problemita de la no ingestión de sangre, comer sangre, nada que ver con transfusiones, ¿no? Y les voy a mostrar más adelante, cuando se habla de sangre humana, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la sangre humana? Perdón, aquí acabo de tener un pequeño accidente, pero ya lo acomodamos. Listo. Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el 14. Miren, aquí es Jesucristo que está actuando y el que está hablando, ¿no? Dice, entonces, llamando así otra vez a la muchedumbre, procedió a decirles, escúchenme todos ustedes y capten el significado. Nada hay que entre en el hombre de afuera de él que pueda contaminarlo. Nada hay que entre de afuera dentro del hombre que pueda contaminarlo. Más las cosas que proceden del hombre, o sea, que salen del hombre, son las cosas que contaminan al hombre. Eso lo está diciendo Jesucristo. No es lo que ingiere el hombre lo que lo contamina. Mire cómo Jesucristo empieza a mostrarnos, a darnos, ese sí que nos está dando luz de cuál es la verdadera verdad. Dice el 17, ahora bien, cuando hubo entrado en una casa apartado de la muchedumbre, sus discípulos se pusieron a preguntarle acerca de la ilustración. De modo que les dijo, ¿están ustedes también faltos de percepción como ellos? ¿No se dan cuenta? Miren esto, ¿no se dan cuenta de que nada que de fuera entre en el hombre puede contaminarlo? Puesto que no entra en su corazón, sino en sus intestinos, y sale a la cloaca. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está hablando de ingerir. Nada de lo que usted coma lo contamina. ¿Por qué? Porque lo que usted come,
lo que usted ingiere no va al corazón, sino que va a los intestinos, pasa por los intestinos y luego va a la cloaca, al sanitario, a donde, como usted lo quiera llamar. Entonces mírelo cómo los remata, dice, así declaró limpios todos los alimentos. ¿Están escuchando? Así declaró Jesucristo limpios todos los alimentos. Entonces, desde aquí empieza a mostrar él que no hay nada que usted se coma con lo cual le puedan decir que usted está contaminándose. No, eso es totalmente falso. Ahora, miren que el mismo Jesucristo, o sea, con su modo de actuar, con su modo de vivir, nos va mostrando que eso de que desde la sangre, eso se quedó en el pasado, eso es historia antigua. Miren lo que pasa aquí en Lucas capítulo 10, versículo 7, ¿no? 7. Mire lo que dice. En el capítulo 10, versículo 7, Jesucristo está enviando a sus discípulos a predicar. ¿Sí recuerdan? Que los envía y los envía a esas ciudades, a todos esos paganos allá donde de verdad hay que ir a predicar, donde están los incrédulos, donde están los paganos. Entonces, mire, dentro de las cosas que él les dice que no lleven nada, que no lleven ni los pares de sandalias, que no lleven ni oro ni plata, que no lleven absolutamente nada. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 7 del capítulo 10 de Lucas. Dice, de modo, que cuando los atiendan bien en una casa, dice que se queden en esa casa. ¿Y qué es lo que van a hacer dentro de esa casa? Versículo 7 dice, de modo que quédense en esa casa comiendo y bebiendo, óigame bien, comiendo y bebiendo las cosas que les suministren, porque el obrero es digno de su salario, comiendo y bebiendo. ¿Y en qué casas estaban? En la casa de los paganos, recuerden, de los pueblos circunvecinos que no eran judíos. Entonces coman y beban todo lo que les den, ¿cierto? Comiendo y bebiendo, como dice aquí, las cosas que les suministren, o sea, las cosas que les den. ¿Ah? ¿Y quiénes son? ¿Judíos? No, eran gente que no conocían la ley, que no les importaba la ley, porque la ley no era para ellos, ellos no eran judíos. Y le está diciendo a los discípulos que se coman todo lo que les ponen. Esa gente se comía todo, esa gente no botaba la sangre, porque para ellos la sangre no significaba vida ni nada de esas cosas. La sangre era un simple alimento. Pero miren lo que dice el versículo 8, para que lo sigamos entendiendo mejor todavía. El 8 dice, también, donde quiera que entren en una ciudad y los reciban, aquí viene, coman las cosas que pongan delante de ustedes. ¿Aquí de quién está hablando? Porque es que eso es lo importante, que sepamos en dónde estaban ellos. Ellos era con paganos. Ellos estaban con las personas que comían sangre, que comían todo lo que se les atravesaba, que para ellos nada era inmundo. ¿Y qué les está diciendo Jesucristo mismo a ellos? Que donde quiera que lo reciban, en esas ciudades, coman las cosas que pongan delante de ustedes. A ver, ¿dónde está la prohibición de la sangre? Jesucristo ya nos lo dijo un ratico anterior. Purificó todos los alimentos. Cuando los purifica, les está dando carta abierta para que donde quiera que vayan se coman todo lo que les den, sean judíos o sean paganos, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 11, versículo 19, quiero que leamos ese texto. En ese texto es cuando Jesucristo está alabando a Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista ya lo tienen preso y toda esa vaina, y muchos venían criticándolo que porque, o sea, hablando de la comida de Juan, ¿no? Que ni comía ni bebía. ¿Se acuerdan cómo era la alimentación de él? Bueno, no nos vamos a profundizar en eso, pero vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca de él mismo. Mire, y en qué concepto lo tenía la gente a Jesucristo y por qué. Dice, el Hijo del Hombre sí vino comiendo y bebiendo. Y no obstante dicen, miren, un hombre glotón y dado a beber vino. Mire cómo juzgaban a Jesucristo. ¿Qué le decían? Que era un glotón, que era un hombre dado a beber vino. ¿Por qué le decían eso a Jesucristo? Mire lo que se continúa diciendo. Dice, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, ¿se acuerda dónde era que se metía? Él no se metía en la casa de los santos, no. Él se metía en la casa de los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Los que no guardaban la ley, por eso eran pecadores. Los que no les importaba un pito,
comerse la carne y comerse y beberse la sangre de los animales. La preparaban, ¿por qué? Porque era un alimento para ellos, así como lo es para hoy en día para todo el mundo que lo come sin esos prejuicios, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo era un glotón. ¿Por qué era un glotón? Porque comía ¿con quién? Con recaudadores de impuestos y con pecadores. Y él, la Biblia nos muestra que él rechazara algo en alguna ocasión. De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, Jesucristo no solo purifica los alimentos, Jesucristo, él no solo purifica los alimentos porque ya lo leímos, sino que mire, él a los discípulos los manda allá donde los paganos y les dice, cómanse todo lo que les pongan. Y pongan en la firma que ellos les iban a poner animales, carnes de animales inmundos, les iban a poner sangre, lo que fuera. Cómanse todo. Lo dijo Jesucristo, no me lo estoy inventando yo. Y encima de eso él era tratado como un glotón. ¿Por qué? Porque se comía todo lo que le daban en la casa de los pecadores, los que no guardaban la ley. Ahora nos venimos aquí a lo que, a ver, eso era lo que hacía Jesucristo, eso era lo que enseñaba Jesucristo. Pero, ¿y los apóstoles? Y los apóstoles, si leemos Colosenses 2:16, mire lo que dice Pablo. Cómo Pablo cierra todo esto de una buena vez para siempre, ¿cierto? Mire lo que nos enseña Pablo. Esto es solo un texto, vamos a leer más de él, acerca de lo que Pablo decía, de lo que Santiago decía. Es muy importante lo que Santiago dijo en cierta ocasión y ahorita lo vamos a aclarar. Colosenses 2:16, no olviden de que yo estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y en el beber, o respecto de una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado. Que nadie los juzgue en el comer y el beber. ¿Qué nos está diciendo? Y acuérdense otra cosa, eso no lo olviden siempre, ¿no? Que Pablo no le estaba hablando a los judíos, que Pablo le estaba hablando a los paganos. Recuerda que Pablo es apóstol para las naciones, para los paganos. Pues Pablo le está hablando a los paganos y lo vamos a demostrar más adelantico. ¿Ve? Pablo le habla a los paganos y les dice que nadie los juzgue en cuanto a qué comen o qué beben y punto. Eso lo está diciendo Pablo. Entonces, en vista de esto, nosotros tenemos que seguir viendo las enseñanzas de Pablo. Recuerde que el Nuevo Testamento, la mayoría lo escribió Pablo. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿por qué no copiar? ¿Por qué no entender lo que Pablo nos enseña? Vámonos a Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 9. Mire un consejazo que nos da Pablo a nosotros. Mire el consejo que nos da Pablo aquí. Dice, Hebreos 13:9. No se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas. Miren el consejo de Pablo. No se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas, porque es excelente que al corazón se le dé firmeza por bondad inmerecida. Miren, por bondad inmerecida. No por cosas de comer. No por cosas de comer, de las cuales no han sacado provecho los que se ocupan en ello. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que nosotros tenemos que darle excelencia al corazón? Pues, no, es como usted con las excelencias de la palabra de Dios, pero no por cosas de comer, de las cuales no han sacado provecho todas esas personas que estaban complicados, que si se puede comer esto, que si se puede comer aquello. No es por cosas de comer como usted va a estar en paz con las cosas, con las cosas de Dios, ¿no? Porque dice aquí que porque es excelente que al corazón se le dé firmeza por bondad inmerecida, no por cosas de comer. Eso no lo vayamos a olvidar nunca, porque eso ¿qué es lo que nos está mostrando a nosotros? Pues ahí nos viene mostrando clarito que no hay prohibiciones. Ese de no comer sangre, esas son prohibiciones inventadas por la Watchtower. Eso no es correcto. Eso de aprovecharse de la prohibición de comer sangre para decir que transfundir sangre es pecado. Miren, eso es simple y llanamente aterrador. ¿Saben por qué? Porque son muchos, miles, fíjame bien, miles de personas que han muerto, que se pudieron salvar con una transfusión de sangre, pero que no lo hicieron. ¿Por qué?
porque es pecado, porque ofendían a Jehová. Entonces, para demostrarle su fidelidad a Jehová, se dejaron morir. Y sus seres queridos los dejaron morir. Óigame, los dejaron morir. Entonces, tenemos que aclarar esto, tenemos que mostrarlo clarito. Hasta el momento vemos cómo Jesucristo, Él purifica los alimentos, Él es llamado hasta glotón porque come con los pecadores que eran los que no guardaban la ley. El mismo Jesucristo le dice a los apóstoles que vayan y prediquen en donde están allá aquellos, los gentiles, los que no guardaban la ley, ¿cierto? Y les dice que se coman todo lo que les sirvan. Bien, pues yo creo que por hoy, hermanito, lo vamos a dejar aquí. Porque es que falta un pedazo muy largo y no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo ahora. Pero ¿qué falta por aclararles, hermanito? Mire, yo les voy a mostrar a ustedes de ahora en adelante los textos que utilizan los testigos de Jehová en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento para hablar de esa prohibición de comer sangre. Que nada tiene que ver con impedir la transfusión. Siguen pegados del no comer sangre, pero yo les voy a probar que son los textos que utilizan, son textos sacados de contexto, y se los voy a adelantar. Ellos utilizan Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29 más que todo, ¿cierto? Ellos utilizan ese texto, pero yo les voy a mostrar a ustedes que esos textos están sacados de contexto, que ahí no se refiere al hecho de no comer sangre animal, que ahí está hablando de idolatría. Y les voy a mostrar cómo Pablo sigue corroborando todo eso, ¿verdad? Y yo les voy a mostrar qué significa para Dios las no transfusiones de sangre. Yo se los voy a mostrar con la misma escritura, con la misma Biblia. ¿Qué piensa Dios de eso de dejar morir las personas por no transfundirles sangre? Porque hay un conflicto brutal al final de todo esto. Y vamos a ver quiénes son los que van, a quiénes es que Dios les va a cobrar esa sangre derramada de miles de personas, de miles de personas. Entonces en 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a concluir con este tema que la verdad que es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es que hay que hablarlo. ¿Por qué hay que hablarlo? Porque hay mucha gente, no solamente católicos, personas de otras religiones que están recibiendo estudios con los testigos de Jehová, y yo estoy seguro que a ellos no les han mostrado esto. Claro, les han mostrado las maravillas de que por qué no transfundir sangre, de la fidelidad tan hermosa. Tienen revistas en donde ponen a los que se dejaron morir por no transfundir sangre, los tienen como héroes, y les tengo la revista, de qué fecha y toda esa, para que la busquen, para que la investiguen, ¿verdad? Entonces, lo dejamos hasta aquí, hermanito. En 8 días continuamos. Vamos a ver cuáles son los textos que utiliza la Watchtower en el Nuevo Testamento, pero que son sacados de contexto, porque en ninguna parte está el apoyo a seguir comiendo sangre, y mucho menos a impedir una transfusión de sangre. Que el Dios del cielo me los bendiga.